Un trapecista se encuentra sobre una grúa y desea aterrizar sobre un auto que se mueve en su dirección. El auto se mueve con rapidez constante de 5.4 metros por segundo y la distancia desde la grúa hasta el techo del vehículo es de 3,5 metros. Determinar entonces cuál debe ser la altura de la grúa para que el trapecista logre su maniobra y cuánto tiempo se demora en caer el trapecista. Nos valemos entonces del diagrama de la figura para poder resolver. Recordemos que estamos trabajando con vectores y por lo tanto las cantidades relevantes aquí van a ser entendidas en el contexto de la orientación que determina un plano cartesiano. Así que aquí yo escojo el eje X en esa dirección positiva y el eje Y hacia arriba, que es lo que usualmente realizamos. Y entonces con ello ya podemos observar qué ocurre con cada uno de los objetos involucrados, o de el vehículo y el trapecista al final, ¿no? Consideremos el movimiento del vehículo. Vemos que se mueve con rapidez constante y por lo tanto desarrolla un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces podemos de inmediato establecer que la posición del automóvil, voy a poner X sub A, va a ser predecida por una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces eso corresponde a una posición inicial más la velocidad constante por el tiempo. Esos valores ya los obtenemos y podemos observar entonces qué es lo que ocurre. Vemos que entonces la posición del automóvil inicial corresponde a 3,5 metros, puesto que se encuentra en ese momento a 3,5, desde el momento en que el trapecista ahí está calculando su maniobra, se encuentra a 3,5 metros de distancia horizontal de la base de la grúa. Y entonces ese sería el valor, 3,5 metros a la derecha. Y la rapidez es de 5,4 metros por segundo, pero la dirección del vehículo es contrario al eje X. Por lo tanto aquí sería menos 5,4 metros sobre segundo por t. Ahora, con respecto al trapecista, este realiza un movimiento de caída libre, se deja caer. Entonces está bajo un movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración es la aceleración de gravedad. Entonces voy a escribir I sub t para establecer qué es la altura del trapecista. Y entonces esta sería una ecuación de movimiento uniformemente acelerado. Por lo tanto, escribo la ecuación general y luego reemplazo los valores. Aquí de inmediato estoy estableciendo que es un movimiento de caída libre, porque estoy poniendo menos un medio de gt cuadrado. Ese menos aparece porque g es un valor que apunta siempre hacia abajo, o sea, es un vector que apunta siempre hacia abajo y por lo tanto reduce la altura, va disminuyéndola. Ahora, puesto que el trapecista se deja caer en caída libre, la velocidad inicial que tiene, o rapidez inicial, para este caso va a ser nula, por lo tanto entonces ese valor desaparece. Y entonces lo que nos queda es I de t del trapecista, va a ser I sub 0, menos el valor de g dividido por 2. 9,8 dividido por 2 es 4,9, por lo tanto me queda menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Ahora, con esto entonces en mente puedo resolver. Ya tengo las ecuaciones de movimiento de cada uno de ellos y ahora tengo que resolver cómo hago que se encuentren. Evidentemente, si se encuentran las posiciones, significa que comparten una posición en un mismo tiempo. Entonces, lo que tenemos que encontrar es el tiempo que tarda al automóvil en llegar al punto de encuentro, que en este caso va a ser el origen, dado por 0,0. Entonces, la posición a la que tiene que llegar el auto en un tiempo específico que vamos a encontrar va a ser a la posición 0. Y el trapecista tiene que llegar a la posición 0 en el mismo momento en el que el auto se encuentra ahí. Entonces vamos a resolver primero para el auto cuánto tiempo le tarda en llegar a ese lugar. Entonces voy a escribir X sub A. En un tiempo t voy a poner prima. Va a ser igual a 0. Y eso entonces tiene que ser igual a 3,5 metros, que sería la posición inicial, menos 5,4 metros por segundo por t, en este caso por t'. Entonces de aquí podemos inmediatamente obtener cuánto vale t', que va a ser, pasando este para el otro lado, va a ser entonces 3,5 metros dividido 5,4 metros sobre segundo. Resultando entonces
0,648 a 2 decimales sería entonces 0,65 segundos. Ahora bien, como al vehículo le tarda esa cantidad de tiempo en recorrer esta distancia que ya está predeterminada, la altura del trapecista o de la grúa donde parte el trapecista tendrá que adaptarse de forma tal que le tarda al trapecista esta cantidad de tiempo en llegar al punto de ese lugar. Entonces, para poder determinar esa altura, voy a la altura del trapecista, a la ecuación, y ahora entonces tengo que calcular lo que ocurre para este tiempo específico. Se necesita que para el tiempo t' que hemos calculado, la altura del trapecista sea igual a 0. Y eso tiene que ser igual evidentemente a la ecuación, que sería i sub 0 menos 4,9 metros sobre segundo por t' al cuadrado. Pero ya tenemos ese valor, así que lo escribo aquí de inmediato. Sería 0,65 segundos al cuadrado. Entonces de aquí de inmediato yo puedo obtener i0, la altura. I sub 0 entonces va a ser igual a 4,9 metros sobre segundo cuadrado por 0,65 segundos al cuadrado. Los segundos al cuadrado desaparecen, se cancelan más bien dicho, y entonces queda el valor en metros. 4,9 por 0,65 al cuadrado resulta en 2,07, lo voy a dejar a 2 decimales, 2,07 metros. Y ahí entonces hemos resuelto la altura. Ahora, eso es lo que pasa con la altura de la grúa, para que así entonces caigan en el mismo lugar. Pero el tiempo que le va a tardar al trapecista en caer no va a ser el tiempo necesariamente que va a tener el auto. Van a tener ahí valores distintos porque las velocidades de desplazamiento son diferentes. Entonces ahora tenemos que preguntarnos cuánto tiempo demora en caer el trapecista. Es lo que nos pregunta el punto B. Entonces vamos a ese lugar. Volvemos a escoger las ecuaciones del trapecista, en este caso, que es lo que necesitamos. Y así comprobamos si el tiempo es distinto o es igual al del vehículo. Entonces tendríamos I de t de un tiempo t distinto. Ese tiempo tiene que ser tal que el trapecista logre llegar a la base, a 0. Eso es innegable. Y entonces vamos a tener aquí igual a i sub 0, que ya sabemos que es 2,07 metros, menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahora, bueno, por t cuadrado. Entonces ahora podemos encontrar cuánto vale el valor de t, despejando. En este caso sería 2,07 metros dividido 4,9 metros sobre segundo cuadrado en raíz. Entonces vamos a tener ahí dos valores más o menos, pero nos quedamos con el tiempo positivo. 2,07 entonces dividido 4,9 en raíz nos da, sorpresa sorpresa, 0,65 segundos. Entonces, el supuesto de que el trapecista tenga tiempos diferentes del automóvil por las velocidades que se encuentran es algo que puede ser intuitivo, pero esencialmente esto manda. La posición que tienen que conseguir debe desarrollarse en el mismo tiempo para que evidentemente se cumpla. Y la altura que nosotros obtuvimos partió de la premisa de que el tiempo que tarde va a ser justamente en el que llegue al valor que hemos calculado. Entonces aquí hemos comprobado que el tiempo que le tarda al trapecista es el mismo que en el auto para recorrer estos 3,5 metros.